Un saludo a todos los presentes. Pues para iniciar con esta propuesta, esta ponencia llamada La politización del derecho, una mirada desde el mesianismo, valga iniciar señalando que pues durante mucho tiempo se ha pensado, pues a partir del positivismo jurídico, que el derecho no tiene ningún tipo de relación ni con la moral, ni con la política, sino que pues se concibe al derecho como una, un orden que se encuentra aislado, como diría Hans Kelsen, es puro, ya que no se encuentra contaminado por esas otras áreas del conocimiento. Y este paradigma, este dogma de que el derecho no puede ser político, se ha sostenido mucho tiempo, incluso al día de hoy se mantienen algunas críticas contra este tipo de politización del derecho. El derecho debe ser neutro, es básicamente puro y neutro, es básicamente el dogma de esta postura positivista y por eso igualmente su lenguaje, el lenguaje del derecho debe ser abstracto, general, neutral, de tal forma que no represente ningún tipo de ideología. Igualmente los jueces, quienes son los encargados de aplicar el derecho, quienes son los encargados de agarrar esas normas que tienen un lenguaje abstracto, general, que contemplan situaciones justamente de carácter abstracto y general, son quienes se encargan de traer a casos particulares esas normas, esos enunciados normativos y de darles una interpretación y una aplicación. Y en este punto es justamente donde aparece, digamos, esta situación de el juez aplica la ley usualmente a través de un silogismo deductivo, pero no interpreta o incluso no tiene la posibilidad de crear derecho. Sin embargo, un positivista reconocido como Kelsen señala que igual todo acto de interpretación o aplicación de una norma implica al mismo tiempo un acto de creación del derecho. Pero, digamos, la postura más extrema, radical de ese positivismo jurídico señala que el juez no puede crear derecho y que está sujeto justamente a lo que se conoce como el imperio de la ley. Este dogma que igual deriva de la Revolución Francesa o que tiene su principal manifestación a partir de la Revolución Francesa, cuando se señala la igualdad formal de todas las personas, de todos los sujetos ante la ley. De esa forma, se borró el último rastro de la desigualdad y el origen violento del derecho, quedando solo la metáfora de la igualdad ante la ley, como bien señala Derrida. Sin embargo, pues gracias al resurgimiento ya en el siglo XX de algunas posturas biosnaturalistas, del realismo jurídico, de algunas otras posturas críticas, como pueden ser digamos, las posturas de Walter Benjamin, y ya desde la filosofía del derecho, autores como Duncan Kennedy, pues han subrayado justamente que el juez al momento de solucionar un caso no solamente aplica la ley, como decían también, el juez es solamente la boca de la ley. Básicamente es una especie de medium a través del cual habla el espíritu de la ley. Pero, reitero, esto pues se ha venido reevaluando, replanteando, ya que no es solamente la voz de la ley, no es solamente la boca de la ley, sino que al momento de dictar la sentencia judicial, de resolver los casos particulares, el juez también aplica pues, una serie de valores, principios que están en juego, no solamente dentro del ordenamiento jurídico, sino dentro de la sociedad en general, ¿sí? Y esto es importante comprenderlo. Un ordenamiento jurídico obedece justamente a unas condiciones sociales determinadas. El ordenamiento jurídico, el sistema normativo no se produce en abstracto por mucho que queramos concebirlo de esa forma. Lo que se ha evidenciado a través de todos estos estudios un poco más críticos que señalan que efectivamente ni la producción del derecho a través de la ley,
ni la producción del derecho a través de la sentencia judicial que aplica las leyes y otro tipo de normas es neutral. Detrás de esa aparente neutralidad se encuentran eh, intereses de particulares, de algunos estamentos sociales, de algunos sectores económicos, en fin. Desde esa perspectiva, pues el derecho en sí mismo no es neutral, de tal forma que el dogma de la igualdad ante la ley queda pues sencillamente reevaluado, queda en entredicho, y esto conlleva lo siguiente. Hay autores como Carlos Santiago Nino, un filósofo del derecho argentino, que señala que el derecho puede ser político si al momento de crear el ordenamiento jurídico se introducen valores políticos. Por ejemplo, al momento de crear la Constitución Política Colombiana de 1991, se introducen diversos valores y diversas posturas políticas que van a determinar el contenido material de esa Constitución. Y teniendo claro que el artículo 4 de la Constitución señala que la Constitución es norma de normas y la Corte Constitucional igualmente ha señalado que es fuente de fuentes, pues no solamente la Constitución señala los procedimientos y las autoridades competentes para crear el derecho, sino que además la Constitución determina los contenidos del resto del ordenamiento jurídico, de las leyes, de los decretos y otro tipo de contenidos, incluso de los mismos contratos que se puedan llegar a realizar entre particulares. Pero esta postura de Nino implica que al momento en que el juez trata de determinar esa norma general en un caso particular, a través, reitero, de un silogismo deductivo, usualmente, este juez no puede interponer valores políticos, posturas políticas de ningún tipo. Entonces, en este punto traigo a colación una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Laboral del 14 de agosto del 2019, que es importante en este sentido. Muchas veces hablamos de la politización del derecho o de la justicia solamente en tribunales como la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, que digamos son los que resuelven los casos de orden constitucional, que digamos tienen una relación con la política muy señalada. Pero en este caso particular que traigo a colación, es una sentencia en la cual se resuelve un divorcio, es decir, un asunto de naturaleza civil, pues digamos que en apariencia no tendría nada que ver con la política, pero que la Corte Suprema de Justicia al momento de resolverla introduce un elemento político como lo es el enfoque de género. Hay un señor que decide demandar a su esposa, aún es su cónyuge, pero ya no vivían juntos. Entonces, la demanda para solicitar el divorcio y pues la correspondiente liquidación de sociedad conyugal. Sin embargo, la sentencia de primera instancia señala que, pues efectivamente, el señor tiene derecho al divorcio y bueno, ahí se termina el asunto. En la apelación, la señora que había sido, digamos, demandada por el divorcio, además, cabe señalar, dentro de los argumentos del demandante solicitando el divorcio, se alegaba maltrato psicológico por parte de su excónyuge, de parte de la señora. Pero en la segunda instancia, cuando la señora apela el fallo de primera instancia, se evidencia que era por el contrario el señor quien maltrataba a la señora, y no solamente a través de maltrato psicológico, sino también de maltrato físico. Finalmente, esto a través de una acción, a través de una acción de tutela termina llegando a la Corte Suprema de Justicia, dado que la sentencia de segunda instancia le otorgaba la razón a la señora y además de eso le obligaba al señor, al ex cónyuge, al señor que había demandado a la señora, lo obligaba a pagar una cuota de alimentos por maltrato intrafamiliar, lo cual, de acuerdo al Código Civil, es una causal para declararlo cónyuge culpable y obligarlo al pago de alimentos. Cuando llegamos ante la Corte Suprema de Justicia, había previamente otro fallo en el cual se revocaba la decisión del juez de segunda instancia
porque si bien la señora tenía derecho a los alimentos, a que se le pagaran los alimentos, ya había pasado el tiempo para reclamar esos alimentos, que era un año desde el último hecho violento. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte Suprema de Justicia en este fallo? A través del enfoque de género, determina que los jueces no pueden actuar de una forma positivista, justamente, no pueden ser simplemente la boca de la ley, sino que ellos mismos deben ser sensibles. Y ese es el llamado que hace la Corte Suprema de Justicia en este fallo. Dice, el juez debe ser sensible a los cambios sociales, ¿sí?, al entorno, a los sujetos que están en disputa, para de esta forma poder introducir elementos que permitan darle solución al caso. Y en este caso particular, la Corte Suprema de Justicia llama a la utilización del enfoque de género para poder resolver el caso. Es decir, hay un elemento político que se trae a colación. Y seguido de eso, es igualmente importante que la Corte Suprema de Justicia decide no aplicar esa ley, ese artículo del Código Civil que señalaba que la señora, digamos, que estaba presentando la tutela, ese artículo señalaba que la señora no podía, reitero, acceder a los alimentos porque ya había pasado el término de reclamación, que era de un año, y lo que hace la Corte Suprema de Justicia es justamente decir, no importa, en virtud de el enfoque de género y de no revictimizar a esta señora, de no violarle su derecho al debido proceso y no violarle su derecho a los alimentos, es necesario inaplicar la ley, inaplicar ese artículo del Código Civil por lo que se conoce como control de constitucionalidad por vía de excepción. Este control de constitucionalidad por vía de excepción señala que si de la aplicación de una ley o de una norma cualquiera deriva una lesión a un derecho fundamental, pues sencillamente es necesario inaplicarlo. ¿Por qué? Porque su aplicación estaría contradiciendo a la Constitución política, los principios de la Constitución política. En ese sentido, el ordenamiento jurídico se encuentra politizado desde la Constitución, pero también el juez, al momento de resolver el caso, introduce otro elemento político. Y eso es lo que conlleva justamente a este control de constitucionalidad por vía de excepción. Finalmente, y a lo que quiero llevar es cómo estas manifestaciones, como puede ser el control de constitucionalidad por vía de excepción, que implica justamente una politización del derecho, de alguna forma guarda una relación bastante estrecha con lo que se conoce como el mesianismo o las posturas del anarquismo mesiánico, de autores como ya he señalado, como Benjamin o incluso como el mismo Jacques Derrida, quien habla de la mesianicidad sin mesianismo. Y digamos, la tesis principal está dibujada por Benjamin en sus 10 tesis sobre la historia, donde señala que todo momento es una puerta para la llegada del Mesías, es decir, para el advenimiento de aquel que deja inoperante la ley. La llegada del Mesías implica, de acuerdo a la carta de San Pablo a los Romanos, la inoperancia de la ley, pero al mismo tiempo implica el cumplimiento de la ley. Se cumple la ley, pero ya no es necesario seguir utilizando la ley y queda inoperante, se inaplica, tal y como ocurre en el control de constitucionalidad por vía de excepción. Y permite a su vez la llegada de este Mesías realizar la justicia, tanto en un sentido con minúscula, en un caso pequeño, concreto, como en la justicia con mayúscula, es decir, a través de una redención de aquellos que son oprimidos. Como diría Horkheimer, una especie de justicia absoluta, que redima absolutamente a todos aquellos que han sido oprimidos de manera injusta o han sido víctimas de la injusticia. Entonces, en ese sentido, esta politización del derecho, pues digamos, analizado desde esta mirada del anarquismo mesiánico, podríamos llamarlo, de Benjamin, de Derrida y de otros autores como Agamben, cobra sentido en la medida en que inaplica la ley
con el objetivo de realizar la justicia en un mayor grado posible. De esa forma, como ya hemos visto, se desmiente ese dogma de que la igualdad ante la ley implica la justicia, ya que no es así, porque esa producción del derecho a través del legislador o la producción del derecho a través de los jueces conlleva igualmente injusticias. Entonces, con esto termino. Muchas gracias por su atención.